Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. El filósofo y ensayista coreano Byung-Chul Han sostiene que vivimos bajo una nueva forma de dictadura. Para él, el capitalismo actual se habría convertido en un sistema totalitario. Otro pensador popular por estos días, el esloveno Slavoj Žižek, dice que se apartó del tradicional análisis teórico marxista y desarrolló una concepción materialista de la ideología que se basa en gran parte en el psicoanálisis lacaniano y el idealismo hegeliano. Entre esas líneas de pensamiento que trascienden el marco de la academia, el israelí Yuval Harari dice que sería necesario no dar ninguna opinión por sentada en términos de sentencia filosófica. Debo confesar que de ninguno de ellos leí más que el material periodístico que relevan los argumentos que ellos expresan. La multiplicidad de ideas que surgen en los ámbitos académicos y que trascienden hacia el público pareciera ser una virtud de nuestros tiempos, frente a un elitismo pasado. Sin embargo, el cruce entre la sobreabundancia de noticias más la información y divulgación de nuevas corrientes filosóficas generan, de algún modo, un galimatías difícil de desentrañar. Para vivir y convivir con ese torbellino de imágenes y mensajes, y no morir en el intento, deberíamos ensayar un modo práctico de amortiguar el caudal alienante de semejante peso de la realidad. El paso de la pandemia nos dejó, en el ámbito social, un importante déficit en el contacto personal que también se traduce en la desarticulación de las relaciones. La tecnología también hace lo suyo. A la vez que facilita la comunicación virtual, limita el contacto presencial. Quizás la clave esté en hablarlo y debatirlo. Vamos a intentarlo. Y lo vamos a intentar con Alejandro Kaufman, que es profesor de filosofía, crítico cultural, ensayista, profesor universitario, miembro fundador de la revista Pensamiento de los Confines, ¿no? Autor de numerosos ensayos y libros de crítica cultural y memoria, entre los que se encuentran uno que me llamó la atención, la pregunta por lo acontecido. Ensayos de anamnesis en la Argentina del presente. No vamos a empezar por ahí, a pesar de que es muy llamativo y muy tentador el título, y vamos a tratar de ir, y fíjate vos cómo, de algún modo, esto que digo del caudal informativo, el caudal de imágenes, es decir, todo lo que estimula nuestros sentidos, sufre un gran embarazo de información, un gran caudal, y no sabemos cómo encararlo. De hecho, la última vez que estuviste aquí,
Una vez estuviste con el padre de la Serna, que fue una Sí. conversación muy interesante. Muy interesante. Y la última que estuviste, yo te llamaba el ribotril. Yo tengo por costumbre cuando hay 2 o 3 personas que las llamo una vez al año, seguro, sobre 50 programas, repito, 2 o 3 al año. Creo que esta es la 4ª vez tuya. Y funcionabas como ribotril, digamos, un tranquilizador en el discurso. En el último te dije, está perdiendo efecto el ribotril. Hoy estoy convencido de que tu ribotril, vamos a tener que aumentar la dosis. Es probable. Bueno, ¿cómo ves todo este panorama, Alejandro Kaufman? Sobre la editorial, hay una contradicción interesante, ¿no? Porque el supuesto de la virtualidad es que sustituye a lo presencial de un modo adecuado. Es decir, lo que nos hizo pensar que eso no era así fue la pandemia. Ahí disiento. Pará, vamos, ya empezamos. No, pero fuerte, no lo que opino yo o lo que opinás vos, no. sino el sentido común, me refiero, el modo en que funciona la tecnología. Ajá. Es decir, en la medida que se fue expandiendo y se supone que hay que tener dispositivos, es muy poca la gente que renuncia a los dispositivos. No, yo no digo renunciar. No, Ahora, no, el clima pero- que se crea No, en no, un yo debate estoy totalmente de presencial acuerdo. es diferente. Eso es indiscutible. Ujú. Pero es paradójico que en la primera epidemia de la historia, en la que el aislamiento no es tal, porque cuando había aislamiento en otras cuarentenas de la historia, era de verdad. Ujú. Te tenías que quedar en tu casa y no hablabas con nadie, a los gritos a lo mejor. O sea, esta pandemia ha permitido una actividad casi normal en muchos rubros, en otros no, evidentemente, ¿no? En la distribución de alimentos no, por ejemplo, en lo que es físico no. Pero en el orden simbólico, que es un papel muy relevante en los medios digitales, no cambió nada, al contrario, se difundió mucho más. Lo que quiero decir es que lo que indica esa contradicción es que no era verdad que la virtualidad fuera tan maravillosa. Ujú. A Ahora eso quiero ir. sí, ahora sí. Pero hay que darlo vuelta el argumento, Ujú. porque efectivamente lo que cuestiona... A ver, el capitalismo hace revoluciones industriales. Yo siempre vuelvo sobre eso. Vuelve algo abundante y gratuito. La ropa, el transporte. Antes la ropa era algo muy caro, muy raro. Ujú. Ser pobre era estar desnudo, no tener ropa, no era no tener comida, era no tener ropa. El pobre comía, no se moría de hambre la gente pobre en la Edad Media. Pero no tenía indumentaria, o sea, pasaba frío. La revolución industrial genera la moda. ¿Qué es la moda? La moda es que la ropa no se usa según lo que dura, ni se hace durable, sino que es caprichosa. Ni para lo que serviría, sino que tenés Claro, alternativas. Con la tecnología actual, además, porque antes eran pieles, eran tejidos. Con la tecnología actual uno podría tener una ropa que le durara toda la vida. Ujú. Sí. Pero es un objeto estético completamente disponible para el deseo más caprichoso y lo que vemos son islas de plástico o montañas de ropa tóxica. La información también es lo mismo. Y la información, a eso quiero ir. lo La mismo. información funciona de la manera exactamente igual. Antes mandar un correo era algo caro, llamar por teléfono era algo caro, ahora es gratis. Entonces, bueno, hay una superabundancia en un capitalismo que no tiene límites, o sea, todo es infinito, todo es depredatorio, brutal, violento, competitivo. Eso es lo que hay que cuestionar. Hay que cuestionar esa lógica, esa forma de vivir absolutamente espantosa. Ujú. Por eso yo no comparto esa adoración que hay sobre el modelo chino, Ujú. con todos sus méritos y sus virtudes que las tiene, porque ha generado una clase media y no hay miseria, eso es cierto, pero al costo de una sociedad hipercapitalista, una sociedad de rascacielos, de control Ciudadano muy enorme, donde sí. todo se industrializa, se mecaniza, se artificializa. Bueno, Pero podemos buscar los mismos resultados con adaptaciones del Sí, sistema claro. de acuerdo a la mentalidad o a la forma de ser o a las improntas de cada una de las sociedades. Ahí Sí. no me cabe duda. La fantasía de vivir bucólicamente como era en el siglo XIX o como por última vez lo hizo Kaczynski, el Luna Bomber. Cierto. Bueno,
Eso ya quedó atrás, evidentemente, porque todo se ha vuelto artificial. O sea, todo se ha vuelto eléctrico. Hoy no podés vivir sin electricidad. No podés vivir sin electricidad porque no andarían las bombas de agua. Bueno, ahora todo ese caudal de, lo voy a decir entre comillas, de bienestar, ¿qué nos ocasiona? Porque lo que yo decía al principio, una sobreabundancia de información, de imágenes, un martilleo constante de mensajes, hace también a la confusión. Es decir, vos no tenés que elegir entre 2 o 3, tenés que elegir entre 10. Y eso genera, primero, ciertas inseguridades, cierta masificación, porque empiezan las identificaciones. No, a ver, ¿qué puedo pensar? No, voy a pensar como piensa el otro, porque entre 10 no sé qué elegir, voy a elegir lo que elige mi vecino. Digo, hay una cuestión de despersonalización muy fuerte, de efecto rebaño, y quizás eso retrase la evolución. Es decir, podemos avanzar en lo tecnológico, pero en lo social me parece que hay una especie de malversación de la vida cotidiana. Sí, porque está conducida por el capital. El capital no es solo la especulación financiera o la acumulación de riqueza, sino que es también la innovación tecnológica. La innovación tecnológica justifica sacrificios. Ese es un punto que hay que discutir. Porque muchas veces en el campo popular se admite el sacrificio como necesario. El sacrificio puede ser de los seres humanos o del ambiente. Como estamos muy atrasados respecto del primer mundo, entonces nosotros sí podemos tener huella de carbono, Bueno, etcétera. una vez, no fue de la Serna, pero fue Rubén Dri. Aquí dijo en una charla con Daniel Feierstein, que seguramente lo conoces. Sí, conozco todo. Y nos decía que, buscando la simbología bíblica, vamos a encontrar que Adán y Eva estaban en el paraíso donde sobreabundaba todo. Y por una equivocación, entre comillas lo decimos, ¿no?, de ella, el castigo fue trabajar, es decir, irse del paraíso donde tenías todo a la mano, y el castigo fue trabajar. Desde ese punto de vista, el capitalismo aprovecha muy bien ese mensaje, y el sacrificio es el trabajo excesivo, no para lo necesario para vivir, sino más allá. El capitalismo promete la abolición del trabajo. A ver. Y sí. Lo que pasa es que estamos en un momento muy peculiar donde eso ha sido olvidado. O sea, el propósito de la tecnología es reducir la necesidad de trabajar. O sea, en el Edén no hay necesidad, en el sentido de que te vas a morir si no tenés tal cosa, porque estaba todo lo que hacía falta, no había noción de falta, de necesidad, porque todo lo que era susceptible de sostener la vida estaba disponible sin ningún esfuerzo. La historia, que es lo que más se llama la lucha de clases, impone la necesidad y por lo tanto el trabajo, el sacrificio. Ahora, el capitalismo, en su proceso, es una promesa de reducirlo. Es decir, si antes tenías que cazar un animal para tener una piel, los procesos maquínicos te permiten tener ropa abundante. O sea, la ropa se regala. Se regala. Es una de las únicas cosas que se regalan. O sea, a nadie le falta ropa. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con el capitalismo? ¿Se exacerbó de tal manera que la acumulación financiera domina el capitalismo? ¿Lo mata el capitalismo? No, el capitalismo, el motor del capitalismo es la codicia. Y la justificación moral de esa codicia es el avance tecnológico. Eso es lo que ocurre. Es decir, como vamos a ir a Marte, como va a haber inmortalidad, como vamos a no tener enfermedades, etcétera, etcétera, hay que sacrificarse por un bienestar posterior que después nunca ocurre porque viene otro avance posterior. O sea, hay un escalonamiento de avances que contienen una verdad y una mentira al mismo tiempo. ¿Es el capitalismo el que pone la zanahoria adelante? Claro, por eso Zizek que es un autor que habla mucho de eso. O sea, de la ambivalencia que hay. Es un doble, digamos, es una relación doble que se produce, ¿no? Siempre me cuestiono que la acumulación lo único que produce en algún momento va a ser un atasco, porque no va a haber consumidores. ¿Sí? El atasco es un rasgo constitutivo del capitalismo, porque al ser infinita la acumulación de riqueza y por lo tanto la producción, se sobreproduce y esas sobreproducciones hacen que lo que se quería lograr
no se pueda lograr. Eso se llama, algunos autores lo han llamado contraproductividad. Ujú. Vos tenés el auto, te lleva a cualquier lado, pero estás embotellado. Sí. Y O eso- necesito cargarle nafta y no tengo con qué. Eso también puede ser, pero aunque tuvieras, estás embotellado. O sea, hay colas de kilómetros de embotellamiento y eso nunca se resolvió. ¿Qué se tuvo que hacer? Volver a la bicicleta, volver al tranvía, volver a la peatonalidad, despejar las ciudades de autos. Eso duró 100 años. Ujú. Y con la informática va a pasar lo mismo. Es decir, se embotella la sobreinformación, la privación de capacidades, que pasó con el auto también, porque no hacía falta caminar. Ujú. No hacía falta caminar, no hacía falta usar el cuerpo. Cada momento del desarrollo capitalista es una denegación del cuerpo humano, del cuerpo viviente. Sí, ¿No es lo cierto? extrapolás de la sociedad, digamos, Se lo sacás. sustrae. Ujú. Y sobre esa base puede haber injusticias atroces. Ujú. Porque con la moda también pasaba eso. El cuerpo pasa a ser un objeto estético que tiene que competir con otros en función de un ideal. Con el transporte ocurrió lo mismo, la velocidad, estar en todos lados, llegar a todos lados. Antes la gente tenía que ir caminando o a caballo. Esto no es regresar al pasado o o romantizar la nostalgia ni nada por el estilo, sino es ver de qué podemos hablar para pensar en un mundo mejor. A ver, tomando tu ejemplo, lo mejor sería esto, tenerlo hablado antes de diseñar, pero casi es un imposible, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso es un designio político y ético que tendría que perseguirse, porque si no, no aprendimos nada de la historia. O sea, porque vos me podés decir, la primera revolución industrial no sabía. Había ya críticas a todo esto, pero no tenían una base empírica. Ujú. Después hubo una segunda, que es la del siglo XX. Bueno, ponerles que ahora tenemos una gran base empírica para entender lo que ocurre con el crecimiento. Pero se retiró el pensamiento. Se retiró el pensamiento. Entonces Estamos en un problema. vienen unos 1000 millonarios absolutamente carentes de mente humana, o sea, son como seres pavlovianos que reaccionan por estímulo y respuesta, Sí. que además leen libros que no entienden, y hay ya una cantidad de generaciones intermedias que les dan crédito, porque creen que ahí está el poder, que ahí van a conseguir mecenazgo, ¿no es cierto? Bueno, caímos en la actualidad, es decir, lo que actualidad. acabas de desarrollar nos trae a lo cotidiano. Yo no quería hablar de lo coyuntural, en general el programa lo coyuntural es como de costado. Evidentemente, si invitas a un político tenés que hablar de la cotidianidad, pero en el caso del pensamiento y del propósito que por lo menos me lo puse como norte, que es generar debate, yo creo más en las preguntas que en las respuestas, esa es la realidad. Lo que pasó con estas chicas ayer, sigo antes de ayer, tomaron el volumen en la prensa que tomaron y empezaron a generar un montón de lineamientos de pensamiento entre no es feminismo, sí es feminismo, antifeminismo, ¿sí? Delincuencia, droga. No queda ordenado el panorama, ¿sí? Si yo le pregunto a la gente en la calle, vos le preguntás, yo mismo no lo tengo ordenado, te lo aclaro, no tengo nada ordenado. Es más, quise sustraerme un poquito y tampoco pude. Dije, bueno, esto es un hecho delictivo, horroroso. Bueno, yo me corro un poquito a ver qué puedo. No pude. Mi hija me encargó, mirá lo que está pasando. Bueno, te pregunto, en este mare magnum de información, de imágenes, de estímulos, ¿qué tenemos que hacer para tener una mirada que nos permita, no sé si digerir, pero bueno, no tener una sensación de angustia, porque finalmente el desconocimiento se traduce en angustia. Sí, y el conocimiento también. Bueno, también puede ser, sí. No, lo que ha ocurrido es que tuvimos una gran ola feminista hace algunos años, que como todo momento emancipador, realiza avances y es resistido por quienes se oponen, y eso produce un promedio insatisfactorio. Eso ocurre en todos los órdenes de la emancipación. Uh-huh. Pasó con la Revolución Francesa. En todos los casos los feminismos quedan relegados.
¿no es cierto? Eso ha pasado en los últimos 200 años una y otra vez, por eso se habla de olas. La metáfora de la ola o de la marea es de algo que va y vuelve, va y vuelve. La porque, recurrencia del efecto. Claro, porque no llega. Después hay que tener en cuenta una cosa que se suele omitir, que es que nunca hubo un gobierno de mujeres, un gobierno feminista, por lo tanto nunca hubo ninguna guerra conducida por mujeres, nunca hubo un totalitarismo soviético con gulag conducido por mujeres, no hubo nazismo conducido por mujeres, no hubo nada conducido por mujeres. Por lo tanto, cuando se analiza el tema del feminismo, se suele hablar como si fuera lo mismo que las estatalidades políticas, que no lo es. No lo es. Es un movimiento que siempre es subalterno, que siempre es relegado, que siempre está en minoría, siempre. O sea que cada vez que logra algo, lo logra a costa de un esfuerzo enorme para enseguida retroceder. Entonces, ahora estamos viviendo un retroceso absolutamente atroz, brutal, absolutamente brutal. Es brutal, es vulgar, es cruel, es violento, es repugnante lo que está ocurriendo, es asqueroso, da asco lo que está ocurriendo. No es una buena sensación para hablar de ideas o de política, pero es asco, no se puede decir de otro modo. Es decir, los recursos culturales, anticulturales, el odio, la brutalidad, la ignorancia, son realmente inhabitables. Son inhabitables. Bueno, o sea, acá no es una cuestión de que va a pasar o no con tal variable financiera. Esto no puede ser, no puede estar ocurriendo. Y va a caer, tiene que caer. No sé cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Estás hablando de lo que hoy representa simbólicamente el gobierno. Este gobierno es uno de los peores del mundo. O sea, esto no es una ultraderecha, esto es otra cosa. Es un vector tanático de muerte y destrucción a cambio de nada, para nada. Por supuesto, algunos se enriquecen. Entonces, tiene un decisivo rasgo antifeminista, de regresión patriarcal profunda, como en ningún otro lado, aunque eso ocurre en otros lados. El discurso de Davos, ¿a quién se le ocurre hacer ese discurso? Es una cosa totalmente absurda, nadie hace eso. ¿Y por qué llegó? ¿Qué es lo que nos faltó? Porque lo que pasa es que no se resolvieron. A ver, y ahora metamos la política un poco. Hubo cosas que no se resolvieron, ¿no? Yo manejo 3 variables. Con los políticos debe haber 50 más, pero digo, bueno, inseguridad, corrupción, y inseguridad, corrupción, a ver que la inflación, ahí está. El tema económico, fundamental. ¿Cómo hacemos? No lo resolvimos. En el campo nacional y popular, si querés llamarlo de ese modo, no hemos resuelto esas variables, lo cual generó una amplia frustración en la gente. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, ¿A vos te gusta el debate? No, sí, dale, claro. Esas son falsas banderas. A ver. Son falsas banderas. O sea, nos hacen discutir falsas banderas. Dale. ¿Viste el atentado de falsa bandera? La guerra. Sí. En el conflicto, la falsa bandera tiene el propósito de desviar la atención y generar una supremacía a través del engaño. Entonces, así como existe la historia de la ideología, existe esta historia de imponer agendas que son falsas agendas. La corrupción no es un tema, sinceramente te lo digo, es un problema que se tiene que resolver como cualquier otro problema. En el ámbito de la justicia. Sí, como cualquier otro problema, pero no es solamente la justicia. La corrupción lo que requiere es una prevención gestionaria de la estatalidad. Es decir, yo ejerzo un cargo y tengo que tener presente, la sociedad tiene que tener presente que el ejercicio de ese cargo implica determinadas cosas que, de no cumplirse... No, pero es más que eso. ¿Por qué no hay corrupción en los bancos? ¿En el sistema bancario? ¿Por qué no hay corrupción? Sí, hay corrupción. No, en el sistema bancario vos tenés una cuenta y tenés la cuenta, no hay un problema. Bueno, pero los bancos utilizan tu dinero, es decir, hay determinadas cosas que se lo permite. Eso está regulado. No es que lo utilizan, dan préstamos. Pero no hay bancos que caen por corrupción de sus gerentes que se apropian de los bienes del banco, digamos. No, claro, son empleados. O sea, el sistema bancario es un ejemplo de cómo se puede gestionar una organización multitudinaria que mueve muchísimo dinero. Sí, no hay corrupción. Vos tenés una caja de seguridad y nomás un día está vacía y el gerente te dice, yo no sé lo que pasó. No ocurre eso. O coimea. No. Todo lo que pasa en la estatalidad no pasa en el sistema bancario. O sea que es un problema gestionario que tiene razones políticas en contra de la estatalidad.
O sea, son los intereses del capitalismo que entran en contradicción con la estatalidad que regula, porque cuando el banco se autorregula a sí mismo está todo muy bien porque hay alguien que se beneficia. Ahora, cuando se beneficia a la población, al campo popular, con la distribución de la riqueza o con la justicia social, eso entra en colisión con los intereses concentrados. Entonces, una forma de difamar, de denostar a la política y al campo popular es tomando los casos que hay, efectivamente, los bolsos de López. No es que no haya... ¿Quién va a decir que no hay corrupción? Eso no es el tema. Yo establecía esta diferencia, a ver si es cotidiana, no es filosófica. Hay gobiernos que tienen corruptos adentro, por lo cual... Todos los gobiernos tienen corrupción. Y hay estructuras estatales como este gobierno que es todo corrupto, porque la intencionalidad de este gobierno es esa. Este caso sí, pero porque está en contra de toda distribución, efectivamente. Esas distinciones se pueden hacer, pero hay una circunstancia por la cual todo gobierno capitalista es tentado por la codicia, porque la codicia es el régimen de vida del capitalismo. Ajá. La exacerbación de la codicia claro, como tal. Vos viste que, por ejemplo, un modo en que eso se da en la vida cotidiana es suponer que todo se puede comprar. Este opina así porque le pagan, el otro hizo esto porque le pagan. ¿Matarías a tu madre si te pagan? Yo le preguntaría eso a esas personas. Bueno, no, entonces no todo tiene precio, o sí tiene precio. Eso es lo que hay que discutir. Porque esa lógica por la cual todo tiene precio es una lógica absurda, porque es creernos hormigas, ¿no? Es decir, que van detrás del azúcar. No, la sociedad es mucho más compleja. Bueno, es dejamos los otros dos temas. Inseguridad inseguridad e inflación, la cuestión económica. Son falsas banderas. Para. Tenemos que ir a la pausa, vamos a hacerlo después de la pausa. Está muy entusiasmado el operador, don Martín Loza, porque le interesa el tema. Vamos a hacer una pausa nosotros con Alejandro Kaufman y ya volvemos. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Como digo siempre, lo voy a reiterar en cada programa, las mejores charlas se dan en la tanda publicitaria. Alejandro Kaufman, hablamos un poco de la corrupción, explicaste que era una falsa bandera desde tu punto de vista y tengo ganas de creerte, ¿sí? Tengo ganas de ponerme a analizar ese tema porque me parece que en profundidad es un... Déjame agregar una sola cosa. Dale, algo que ha sido completamente olvidado. A ver. Es cuáles eran las dos banderas justamente de la dictadura. A ver. Una era la subversión. Sí. Y la otra era la corrupción. Ajá. Videla decía, los que tienen que tener temor de nosotros son solo los subversivos y los corruptos. La corrupción es una bandera de la derecha. Ajá. Y cuando la derecha tiene una bandera, que puede tener sus razones eventualmente, yo no estoy negando eso, lo que digo es que se convierte en un absoluto que sirve para denostar al campo popular.
Entonces a Campo Popular, ¿qué se le dice? Ustedes no toman esa bandera, no tienen una respuesta para esa bandera, fracasan con esa bandera. Y sí, porque nuestros propósitos son otros. Pero los escondemos, hay un problema ahí también en el mensaje. Coincido con vos en esto que estás diciendo y me parece que por ahí tiene que ser el análisis. Me parece interesante. También me lo había dicho Daniel Feinstein, ¿sí? Que es inherente al capitalismo y a los capitalistas la corrupción. Entonces lo que nosotros tenemos que tener también es, como Campo Nacional y Popular, cierta impermeabilización de nuestro campo y poner el dedo acusador en aquellos que no cumplen con lo que nosotros postulamos como forma de vida, entre ellos los corruptos, y nosotros los tenemos que cuidar. Ellos no van a cambiar, es decir, la temática es inherente a ellos, por lo tanto no van a cambiar. Nosotros tenemos que tener las medidas de resguardo para nuestro campo nacional y popular. Bueno, pero yo te quiero agregar algo más, porque el mileísmo reveló una verdad sobre la corrupción, sobre esa falsa bandera que antes no estaba tan clara, que es que para ellos todo dinero que no se acumule monopólicamente en el capital concentrado es robo. Ajá. Porque las personas que no son emprendedoras, que no son capitalistas, tienen que ser pobres, tienen que ser austeras, tienen que tener lo mínimo posible. Y ese es uno de los fundamentos decisivos del mileísmo, y es por eso que actúan como actúan. Por eso con una actúan como crueldad actúan. absoluta. Hay que destruir a los discapacitados, a los jubilados, a las universidades, la cultura, todo lo que no concurra a incrementar el capital. Es una falsa, eso es falso, porque todo concurre al capital. Por supuesto que es no falso. al capital que ellos pretenden. Ese digamos. es el punto. Por eso ahí hay una discusión. Claro, hay un margen que es posible para el campo popular. Sí. ¿Te acordás cuando González Fraga era, no? Que dijo, se creyeron que podían tener un teléfono, viajar al exterior. Ahí se plantó la semilla que germinó con Milei. Claro. Empezó con Macri, sí, claro. ninguna duda. Bueno, las otras dos cosas, vamos una por una. La inseguridad. La inseguridad es un concepto de la derecha. Porque el concepto popular es la convivencia. La palabra seguridad lo que significa es que renunciaste a acordar con lo que te produce esa inseguridad. Estás en guerra con eso y lo tenés que destruir. No puede haber un acuerdo, no puede haber una resolución del fondo de la cuestión. Por eso se llama seguridad. La seguridad es el búnker del comando en una guerra. Tiene que tener seguridad porque ahí está la inteligencia. Está blindado. Están los mapas, claro. Entonces, si vos destruís eso, se pierde la guerra. Sí. La seguridad es en los bancos, que son agentes de la desigualdad. ¿No es cierto? Ahí está toda la riqueza acumulada. Bueno, eso es la inseguridad. La inseguridad no es que un pobre le saque algo a otro pobre, porque si en Suiza no roban celulares, no te roban el celular en Suiza o en Dinamarca. ¿Cómo esa cosa tan básica la perdemos de vista? Ahora, está bien. Yo entiendo ese razonamiento desde el punto de vista empírico, está perfecto. Ahora, ¿cómo le respondo yo si yo soy del campo nacional y popular? Quiero conquistar, quiero seducir a las masas. ¿Cómo le digo al tipo, y esto es una frase que me la vas a escuchar en cada programa, ¿cómo le digo al tipo que va a laburar a las 5 de la mañana, sale medio en la oscuridad, le roban, le afanan el celular, que es el sueldo completo o medio sueldo, el Estado debería decirle algo o no? Bueno, pero justamente en estos días también se revela con mucha claridad lo que ocurre en los barrios populares respecto de la ausencia de la estatalidad. Se introduce el crimen, el delito, que subsana necesidades, compra a la gente. Ese es un punto. Y otro punto es la maquinaria publicitaria difamatoria, ¿no es cierto? Entonces, impone una agenda y estructura las conversaciones de una forma que cualquier otra alternativa se hace impensable. Se hace impensable discutir la convivencia. Hay miles de maneras de convivir disminuyendo el delito, que por otra parte en la Argentina es mucho menor que en otros lados. O sea que buena parte de esa falsa bandera está inventada, es creada. Cada vez que hay elecciones ocurren hechos luctuosos de extrema gravedad, multiplicados hasta el infinito por los medios que llevan a votar a la derecha. Eso es lo que pasa. Es decir, la inseguridad no es vamos, los tres, bueno, corrupción e inseguridad son falsa bandera. Bueno, y ahora con esto no quiero resolver la cuestión, no estoy siendo facilista. Pero estás abriendo algo. Una duda. No solo una duda, es decir, hay una
digamos, después de escucharte lo que hay son muchas preguntas y si las generaste, Eso, estamos bien. Ese es el objetivo. Entonces, te pregunto, bueno, la inflación es relativa, es decir, llegar a un estándar económico que nos permita planificar cómo vivir hasta fin de mes. Eso es lo que es el mismo caso del señor que le roban, el obrero que le roban el celular. Pero vos sabés que ahí la hay inflación es un valor que yo no lo veo mal si hay una compensación a eso, que es lo que trató de hacer siempre Campo Nacional y Popular. Ahora, es cierto que si vos no tenés la seguridad de poder comprarte un plato de comida hasta fin de mes o para tus hijos, te va a crear una sensación. Mirá, ahí hay una victoria del mileísmo, sembrada también por el macrismo, porque hasta que ocurrió esta derecha, hasta que la derecha se volvió democrática y realizó el proyecto de la dictadura. Lo de que se volvió democrática entre comillas, relativa, sí, entre comillas. que participa de la democracia. Sufragista. Claro. El grado cero del democratismo es el sufragio. Se volvió sufragista, antes era golpista, ahora logra los mismos propósitos con el sufragio. A eso me refiero. Cuando logró eso, impuso una agenda sobre la inflación que nunca había existido antes, porque antes nuestro pánico era la hiperinflación, no a la inflación. Convivimos con la inflación durante décadas. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país aspiracional, con mucha distribución de la riqueza en comparación con otros, y en donde los poderes hegemónicos intentan recuperar lo que creen que perdieron a través del aumento de los precios. Y eso genera inflación, porque cada vez que hay aumento de precios, el sindicalismo pide un aumento, entonces aumentan y es un circuito que la resolución radical que quieren hacer por derecha es empobrecer a la gente de una vez por todas. Eso es lo que vino a hacer el macrismo. Entonces la inflación no es un verdadero problema. El verdadero problema es la distribución de la riqueza y las astucias que hay para oponerse al sindicalismo, al igualitarismo, a la justicia social. Por eso hay inflación. Entonces, cada una de estas tres banderas tiene que ser discutida de otra manera. Ahora, vos me decís seducir al votante. Bueno, nosotros no seducimos al votante. Creemos que tiene razones. O sea, la seducción siempre tiene algo de tramposo, de malversado, digamos. Exacto. Decir, está bien. Pero vos salís a la calle a buscar el voto. Salís a buscar el voto. Llamarlo seducción, llamarlo como quieras. Y ganes o pierdas, tenés que recurrir a la razón y al sentimiento de justicia. No es una razón fría. Eso es a la justicia. A la justicia. Está mal que te preocupe que tu vecino tenga una cosita. Lo que tenés que mirar es a los ricos. Bueno, no hay ningún invento en eso, está en la Biblia. ¿Viste? Bueno, me desmentiste los tres postulados, ahora vamos a tratar de ver cómo debatimos esto hacia adelante, digo, ¿no? Es decir, el ejercicio de la política, la única salida es política, siempre, ¿no? Coincidís conmigo. La cuestión es, ¿qué es lo que deberíamos entonces ponernos a debatir? ¿Cuáles son las propuestas tuyas para poner arriba de la mesa en un ámbito, a ver, vos venís de la academia, pero entendés perfectamente lo que pasa en el ámbito político? Entonces, bueno, ¿qué cosas deberíamos discutir en la política? Mira, en este momento, en estos tiempos del mileísmo, la discusión central es determinar el daño. Lo que están haciendo, hasta dónde llega en este momento el daño, eso para vos es, digamos, de algún modo, parte de la campaña política, No, mucho más que eso. Ajá. O sea, porque el problema es que una gran parte del espectro discursivo público encubre el daño. Lo encubre, lo está encubriendo. Y buena parte de los medios de comunicación también lo encubren. Lo encubren porque hablan de otra cosa. Los medios tendrían que estar, y la política, plagados de testimonios de sufrimiento popular que existe. Y eso no está en el centro. Lo que está en el centro es qué va a pasar con tal número, con tal otro número, con los bonos. O sea, han logrado instalar en la agenda pública temas que no son de interés. No son de interés. Es decir, incluyendo la corrupción, porque una cosa que es negativa desde el punto de vista popular, emancipador, es que este gobierno se ve afectado por el 3% de la alta coimera, que es muy gracioso, bueno, pero la verdad Bueno, fíjate vos cómo algo que realmente está metido y que no era agenda de ellos, despertó esa sensación de injusticia, ¿no? Es decir, también se está llevando al 3%, está ¿viste? como, está clarísimo. como somos adversarios de un gobierno como este,
no le vamos a decir, no importa eso porque es una falsa bandera. Bueno, porque aparte la corrupción es un problema, yo no estoy negando que sea un problema, y este es un gobierno profundamente corrupto en el peor sentido por lo destructivo que es, ¿no es cierto? Ahora, ¿no sentís que ahí, esto lo vengo hablando también en los últimos programas, la desconexión entre las bases, lo que llamamos las bases, y los políticos, entre las bases y la prensa, que lo que acabas de decir es una desconexión, porque en realidad lo que... y también la academia. Siento, es una sensación mía, ¿no? La academia y quien es el objeto del pensamiento de la academia están desconectados, me parece. Yo creo que algo de eso está ocurriendo y lo que en general se culpa a los sujetos aludidos, se culpa a los políticos, a la academia, en lugar de ver que hay una lesión del lazo social. Hay un sufrimiento social desmedido. Hay una rotura de la capacidad colectiva para enfrentar todo eso. Entonces, de algún modo somos todos víctimas de la situación, con distintas responsabilidades, evidentemente. Pero está ocurriendo un daño. Por eso hay que hablar del daño. Todo eso forma parte del daño. Y no culpabilizar la dirigencia. La dirigencia es el producto de la vida social, no cayó de Marte. O sea, claro, pero digo, la gente siente que el que está ahí sentado en el Congreso está atornillado a la silla, que no hay recambio. Eso no que es no cierto. hay... Además, el recambio no es un valor. ¿Por qué el valor sería? ¿Por qué no recambian los gerentes de las empresas? ¿Recambian cada 4 años? ¿Por qué no? Cambian por gente más joven, por ejemplo, porque hay No una necesariamente. hay una teoría de que los jóvenes es más valioso que... ¿Quién supervisa eso? ¿No es democrático? ¿Quién vota ahí? No es así. Eso está sometido al derecho de propiedad, al secreto bancario, al secreto fiscal, no sabemos lo que pasa ahí. O sea, son estructuras verticales, no democráticas. O sea, uno si quiere discutir una sociedad democrática, tiene que discutir la democratización también de la gestión privada. Porque la gestión privada implica una posibilidad totalitaria que está fuera de toda discusión. No es así. Tenemos que ir con parámetros diferentes, cambiar ciertos parámetros sociales que hasta ahora justifican por lo menos esa discutirlos, propiedad. Claro, por lo menos sospechar de ellos. Con respecto al Congreso, vos fíjate que una cosa que ocurre con el Congreso, en relación a la mediatización, es que no hay ningún respeto hacia el Congreso, ningún interés, no tiene interés periodístico, no tiene interés político, no tiene ningún interés. Se lo agarra en bloque como gente que habla mucho. Que habla entre ellos. Lo cual no es cierto. No hay una educación parlamentaria, así como tiene que haber una educación fiscal. La gente tiene que saber qué son los impuestos, para qué sirven, qué destino tienen, porque si no es como una cosa totalmente... Bueno, pasa lo mismo con la justicia. Sí, por eso. Bueno, hay un problema de educación política y cultural que la mediaticidad hegemónica encubre, omite continuamente. Por ejemplo, un rasgo típico de lo que pasa con el Congreso, en la mayoría de los medios grandes, es que se los interrumpe y se muestra cómo están ahí sentados hablando y no se lo considera como algo que tiene relevancia. ¿Por qué no es masiva la audiencia respecto de lo que se discute en el Congreso? ¿Por qué no? ¿Se escucha acá de estupidez? Hay decenas de streaming que dicen cualquier cosa y hablan durante horas, 4 horas hablando. ¿Por qué uno no puede escuchar a 2 o 3 diputados, a 10 diputados en una sesión importante? ¿Por qué uno no puede escuchar las cuestiones de privilegio? ¿Por qué? ¿Por qué eso está ausente de la esfera pública? Mientras hablabas y decías eso, se me ocurrió, y hablabas de los medios, se me ocurrieron las redes y me fui a Nepal. No sé por qué, pero me fui a Nepal porque la sociedad, aparentemente, no sabemos si es una primavera nepalesa o no, se sobresaltó con la prohibición o con las medidas de restricción de las redes. ¿Hay que restringir las redes? ¿Qué hay que hacer con eso? Porque de pronto también tenemos ahí una sobrecarga de mensajes impresionantes. El caso de Nepal no lo podemos dilucidar del todo porque no conocemos sus... Pero lo pongo como ejemplo. Pero es un buen ejemplo. Lula le hizo, le puso sanciones a Elon Musk y bueno... después tuvo que regular Elon Musk. Me parece bien traer el caso de Nepal. Aclaraba eso solo... porque uno puede tomar lo que nos significa algo de ese caso
y no toda su complejidad que debe tener, ¿no es cierto? Es un país, hay gente que tiene ahí sus temas, no sé. Tenemos poco interés por lo que pasa internacionalmente. Eso también es cierto eso, sí. Pero por otro lado, lo que habría que advertir es que no hay que concluir que por lo que pasó ahí, eso podría pasar igual en otros lados, respecto de la agresión que hubo contra la política. Ahora, la cuestión acá hay una cuestión que es la siguiente. La revolución comunicacional tiene afinidad por el monopolio. O sea, el monopolio es funcional a la revolución comunicacional. ¿Por qué es funcional? Porque a vos no te sirve tener 10 correos. Vos podés tener 20 almacenes de cercanías, podés tener 20 productos de harinas o de lo que sea, y eso puede ser favorable. También se puede discutir si la profusión de marcas o de productos es solamente buena o es problemática. Pero en el tema comunicacional, lo que a vos te sirve es llegar a todos. Que todos lleguen a vos y que vos llegues a todos. No te sirve tener 10 variantes, ¿no es cierto? Podés tener 2 o 3 correos. Ahora, las redes sociales generaron un problema nuevo mucho peor que el correo. Vos no podés tener 2 Facebook, tenés que tener uno. No podés tener 2 Twitter, tenés que tener uno. Y ese uno tiene que llegar a todo el mundo. Y eso implica un monopolio. Y si es privado y no está regulado, implica pasar por encima de las fronteras y de las soberanías nacionales, imponer criterios generalizados, universales, arbitrarios, que los pone el dueño. Bueno, aparte de tomar a todas por igual y no todas las sociedades son iguales. Por eso, ¿sí? Entonces eso no es habitable, eso no puede suceder, eso se va a tener que revisar. ¿Cómo? O perderemos y tendremos un gobierno mundial privado. No, bueno, hay indicios de que esas cosas pueden ocurrir. Yo creo que los capitales hoy constituyen un gobierno supranacional. Sí, de alguna manera está ocurriendo eso y eso hay que entrar a discutirlo. Va a haber que hacer. Por eso te digo que quitar el cuerpo del discurso es lo que hace posible todo esto, es lo que hace posible la crueldad, toda una cantidad de problemas de violencia simbólica, de odio, porque el cuerpo no está presente, no sufre, no se le ve el sufrimiento. Voy a ser muy prosaico, muy. Tenemos que ganar la calle de vuelta. La calle es la presencia de la gente. La calle es uno de los factores, porque el cuerpo es el que come, el que duerme, el que tiene sueños, y el cuerpo está ausente del discurso. En los discursos de los aceleracionistas, de los tecnócratas, de los 1000 millonarios que vienen a promover estos monopolios, no hay cuerpos. La IA es un milagro, una especie de Dios omnisapiente, inmortal, que va a hacer resolver todos los problemas, y no hay experiencia, no hay corporeidad, no hay relación social, todo eso está borrado. Es muy grave lo que está pasando, y el milenismo es un experimento que va en esa dirección. O sea, ellos pueden ignorar completamente a multitud de personas que están en situaciones extremadamente graves, porque la realidad está en otro lado. Por ejemplo, por eso a mí me parece importante analizar el discurso. Te doy un ejemplo. Dale. Cuando te hablan la micro, la macro, la micro, la macro, la micro... ¿Qué es eso? ¿Qué estupidez es esa? Como dice Fantino, lo escuché a Fantino, que es el promotor... Bueno, no te privas de nada, digo yo. No, últimamente no lo soporto más, pero lo he escuchado bastante, porque hay que entender cómo funciona. Por supuesto, la mecánica. Entonces, la macro está bien, la micro está mal, pero la micro también tiene que estar bien para que la macro... O sea, empiezan con ese juego, no hay tal disociación. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, yo me muero de hambre y las finanzas están bien. ¿Qué sentido tiene eso? Que haya un tipo que acumula cada vez más riqueza mientras la gente está muriéndose. ¿Qué vida es esa? Pero, por favor... O sea, ese mundo no es habitable, entonces hay que decirlo así. Y hay que desarmar los discursos predominantes. Eso es lo que ahora, creo. cuando todo esto ocurre, y ahora me voy de la Argentina, me voy de Milei, pero veo derecha por todos lados, y te pregunto, donde no hay tantas necesidades como acá, digo Europa, que seguramente su bienestar no deriva de su trabajo y de su riqueza, sino de expoliar a terceros, esta discusión hacia la derecha también se produce. Es decir, hay una tendencia hacia la derecha, lo podemos ver en Francia, lo podemos ver en Italia con la Meloni, Hungría. Hay una derechización, hay como una especie de desviación civilizatoria, llamarlo, no sé cómo llamarlo, la verdad, pero hay una corriente que debemos tenerla en cuenta. No es solamente que nos ocurra a nosotros. Pero lo que nos ocurre a nosotros es muy particular y muy bizarro por
por Milei en sí mismo, ¿no? Pero no es solo por Milei. Sí. Ahí está el punto. Por eso me parece importante lo que está diciendo. No es, porque con el hitlerismo pasaba lo mismo. Se sustituía entender el sistema por las locuras de Hitler y sus extravagancias, con Mussolini también. O sea, el fascismo pone una figura que llama la atención por su extravagancia, pero eso no es el punto. Entonces, ahora se ve mucha gente hablando de la locura de Milei, el loco, la hermana, una cantidad de anécdotas que son irrelevantes, son un componente estético de la cuestión que no se puede omitir, pero ese no es el punto. Y Milei no es lo mismo que la ultraderecha en ningún otro país del mundo. En ningún otro país del mundo, todas las derechas y ultraderechas son soberanistas. Es cierto. Soberanismo quiere decir que mi territorio, mi país, mi lengua, mis intereses como nación, así sea injustamente y de modo fascista, me pertenecen. Son supremos, sí. Son supremos. Yo tengo una fuerza, tengo fuerza para defender, ¿no es cierto? Tengo un ejército, etcétera, etcétera, etcétera. La economía está al servicio de todo. Milei vino a destruir todo eso. Entonces, por eso yo creo que el debate sobre igualar a Milei con todos los que lo han querido usar, por otra parte, y rápidamente se dieron cuenta que ni siquiera les sirve, porque eso pasó con Musk, que se arrepintió del regalo de la motosierra. Sí. Lo dijo. La verdad que eso de la motosierra, Trump lo echó, porque a Musk le gustaría hacer alguna de esas cosas. Es decir, Milei es un fenómeno extremadamente patológico, social. Es una patología social, no la persona de él, sino el estado mental colectivo que lleva a creer que porque hay criptomonedas y porque Estados Unidos y porque las redes sociales y porque la IA, entonces no hay más país, el mundo es todo lo mismo. Es una imbecilidad absoluta. No ¿Pero por qué ganó entonces las elecciones? Bueno, es un problema. Las ganó porque el consumo capitalista, yo creo que de esto hablamos una de las veces, el consumo capitalista es inherentemente despolitizador. Es decir, vos te vinculás con los productos como si no fueran productos sociales. A Marx lo llamó eso fetichismo de mercancía. Es decir, a vos te llega un celular que existe porque hay esclavitud en el Congo, porque hay genocidio en el Congo. Sin eso no tendrías acceso. Sí. Entonces, la mercancía produce un estado de no responsabilidad, de no interés, de no involucramiento, que parece mágica, es un acto de magia. Yo voy al supermercado, tengo dinero, compro, y aunque no tenga dinero me puedo endeudar. O sea, se ha generado una magia en la vida cotidiana que se ha trasladado a la política, y por lo tanto el político es o un culpable o una especie de mago, digamos. Entonces Milei cayó en esa... En la magia. En el mago sin dientes, pero esta vez con dientes y con un revoleo en la cabeza. Nos tenemos que ir, así que yo me voy a... Pasó rápido. Pasó muy rápido, por lo que yo te voy a comprometer a que, no sé si el primer programa del ciclo que viene, del año que viene, o el segundo, pero vamos a abrir el año con vos porque me va a dar pie a que yo después pueda continuar con estas preguntas, porque lo que se me ocurre es que lo que hay que generar son muchas preguntas para que por lo menos nos pongamos a debatir. La dosis de Rivotril, qué sé yo, qué querés que te diga. Pero no tuvimos que comentarla mucho. No. Bueno, mira, ¿sabés qué? Cuando se produce este diálogo y este intercambio, de alguna manera, cuando fluye la comunicación, hay cierta tranquilidad. Cuando no surge nada que debatir, es cuando las angustias empiezan a invadir. Completamente de acuerdo. Alejandro Kaufman, te agradezco infinitamente que hayas estado aquí en Nosotros los Otros. Nos encontraremos la semana que viene, pero antes quiero que se queden acá en la onda de Radio Caput, porque viene Que Nadie Nos Escuche con Mauro Bello. Gracias, Martín Loza, detrás de los controles. Dentro de una semana, menos una hora, estamos aquí en Nosotros los Otros. Gracias. Mi machete te muerde, aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos.
Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda.